El martillo del sheriff Thaddeus Morrison golpeó contra la tierra helada del patio trasero de la pensión El Refugio del Minero, por 20ª vez, esa mañana del 23 de octubre de 1889. El sonido hueco que resonó bajo sus pies confirmó sus peores sospechas. A sus 47 años, Morrison había visto suficiente violencia durante la Guerra Civil como para reconocer el olor distintivo de la muerte cuando se mezclaba con el aire frío de las montañas de Montana. Pero nada lo había preparado para lo que su equipo de excavación desenterraría en las siguientes 72 horas. Los restos de 17 hombres cuidadosamente dispuestos en tumbas poco profundas, algunos aún vestidos con sus ropas de trabajo, otros reducidos a huesos y jirones de tela que el tiempo y la humedad habían convertido en una pasta nauseabunda. Las hermanas Evangeline y Cordelia Ashworth permanecían de pie en el porche de su establecimiento, observando los procedimientos con una calma que helaba la sangre. Evangeline, la mayor de las dos a los 53 años, mantenía sus manos entrelazadas sobre el delantal manchado de barro, mientras Cordelia, apenas 2 años menor, murmuraba oraciones en voz baja. Ambas habían sido pilares de la pequeña comunidad de Bitter Creek durante más de una década, conocidas por su hospitalidad hacia los mineros solitarios y su dedicación a los servicios dominicales en la iglesia metodista local. El descubrimiento había comenzado 3 días antes, cuando Jeremiah Walsh, capataz de la mina Silver Bell, se presentó en la oficina del sheriff con una lista de nombres escritos en papel manchado de carbón. 17 mineros habían desaparecido durante los últimos 5 inviernos, todos ellos huéspedes de la pensión Ashworth, todos ellos hombres sin familia conocida que habían llegado al territorio buscando fortuna en las minas de plata. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos acompañas. Cada historia merece ser compartida. Sigamos juntos con lo que ocurrió después en esa terrible mañana de octubre. La investigación inicial había sido obstaculizada por la respetabilidad de las hermanas en la comunidad. Evangeline servía como secretaria del comité de damas de la iglesia, mientras Cordelia dirigía el coro los domingos. Su pensión, ubicada en el extremo este de la calle principal de Bitter Creek, había sido el refugio de cientos de mineros durante los duros inviernos montañosos. Los precios eran justos, las comidas abundantes y las habitaciones, aunque modestas, permanecían limpias y calientes incluso durante las tormentas más feroces. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó cuando Morrison decidió examinar los registros de huéspedes de la pensión. Evangeline mantenía un libro de contabilidad meticulosamente detallado, registrando cada entrada y salida con la precisión de un contable experimentado. Sin embargo, un patrón inquietante emergió cuando el sheriff comparó estos registros con los informes de desaparición. Los nombres de los hombres desaparecidos aparecían en el libro como huéspedes de larga estancia, pero no existía registro alguno de sus salidas. Cuando Morrison preguntó directamente sobre estos hombres durante su primera visita oficial el 20 de octubre, Evangeline respondió con la tranquilidad de alguien acostumbrado a rendir cuentas. «Partieron durante la noche, Sheriff Morrison», explicó mientras servía té en tazas de porcelana decoradas con flores silvestres. «Algunos hombres prefieren evitar las despedidas sentimentales.
Dejaron el pago de sus habitaciones sobre las mesas de noche. Cordelia asintió desde su mecedora junto a la ventana, donde bordaba pañuelos con hilos dorados. La explicación podría haber sido creíble si no fuera por un detalle que Walsh había mencionado. 3 de los mineros desaparecidos habían dejado sus pertenencias más valiosas en los barracones de la mina, incluyendo una bolsa de pepitas de oro que Marcus Brennan había estado ahorrando para traer a su novia desde Irlanda. El primer cuerpo fue desenterrado el 23 de octubre, a las 2 de la tarde. Los restos pertenecían a un hombre de mediana edad, enterrado con su camisa de franela roja y sus botas de trabajo. Un frasco pequeño, encontrado junto al esqueleto, contenía residuos de una sustancia que el doctor Cornelius Hartwell identificaría más tarde como una mezcla de opio y estricnina. El hallazgo transformó una investigación por desapariciones en un caso de asesinatos múltiples. A medida que el equipo de excavación continuaba su macabro trabajo, emergieron más detalles perturbadores. Los cuerpos habían sido colocados con un cuidado ritual. Todos yacían en posición supina, con las manos cruzadas sobre el pecho y pequeños objetos personales dispuestos alrededor de cada tumba. Monedas, relojes de bolsillo, cartas amarillentas y fotografías familiares formaban círculos perfectos alrededor de los restos, como si las hermanas hubieran estado conservando no solo los cuerpos, sino también las memorias de sus víctimas. El descubrimiento más escalofriante llegó cuando Morrison y sus hombres encontraron una pared falsa en el sótano de la pensión. Detrás de las tablas cuidadosamente camufladas, envuelto en tela encerada, yacía el diario personal de Cordelia Ashworth. Las páginas, escritas con tinta violeta en una caligrafía ornamentada, revelaban una mente que había justificado asesinatos múltiples como actos de caridad divina. La entrada del 15 de enero de 1886 establecía el tono del documento. Otra alma perdida llegó hoy con la tormenta. Thomas McKenna, de 38 años, viudo de Council Bluffs. Sus ojos llevaban el peso de una tristeza que ninguna mujer mortal podría aliviar. Evangeline y yo hemos orado por Guía, y la respuesta ha llegado clara como el sonido de las campanas. Debemos liberarlo de sus cadenas terrenales. Páginas posteriores documentaban un ritual elaborado que las hermanas habían desarrollado durante años de práctica. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente. Hombres solitarios, marcados por la pérdida, la guerra o el abandono. Durante sus primeras noches en la pensión, las hermanas los alimentaban abundantemente y escuchaban sus historias con una compasión que muchos de estos hombres no habían experimentado en años. Gradualmente, introducían pequeñas dosis de opio en su comida, explicando la somnolencia como efectos del aire puro de montaña y el trabajo duro en las minas. La entrada del 3 de marzo de 1887 proporcionaba detalles específicos del proceso. James Whitfield bebió su última cena con lágrimas de gratitud por nuestra bondad. Le hablé de su esposa muerta mientras Evangeline preparaba la mezcla final. «Pronto estarás con ella», le susurré, y su sonrisa fue la confirmación de que nuestro trabajo era bendecido por el Todopoderoso. La transición fue pacífica, como siempre. Ningún sufrimiento, solo la liberación que estas almas torturadas merecían. El diario revelaba también la metodología detrás de la selección de víctimas. Las hermanas
mantenían correspondencia con otros establecimientos de hospedaje en todo el territorio, creando una red informal de información sobre viajeros solitarios. Hombres cuyas cartas de presentación mencionaban tragedias familiares, veteranos de guerra con heridas visibles, trabajadores migratorios sin conexiones locales. Todos se convertían en candidatos para lo que Cordelia llamaba la cosecha de misericordia. El doctor Hartwell, quien había servido como médico forense improvisado para la investigación, encontró evidencia de que el proceso de muerte había sido refinado con el tiempo. Los primeros cuerpos mostraban signos de lucha y agonía, sugiriendo que las dosis iniciales de veneno no habían sido calculadas correctamente. Sin embargo, las víctimas más recientes parecían haber muerto mientras dormían, indicando que las hermanas habían perfeccionado su técnica letal a lo largo de los años. Un aspecto particularmente perturbador del caso emergió cuando Morrison interrogó a otros residentes de Bitter Creek. Muchos recordaban a las hermanas como mujeres excepcionalmente compasivas, que frecuentemente consolaban a viudos y huérfanos, con una comprensión que parecía supernatural. Martha Caldwell, esposa del tendero local, testificaría más tarde que Cordelia había predicho con exactitud inquietante la fecha en que su esposo se recuperaría de una enfermedad prolongada. Tenía un don para saber cuándo alguien estaba listo para encontrar paz, recordaba Martha durante el juicio. Esta intuición tomó un cariz siniestro cuando los investigadores descubrieron que las hermanas habían estado intercambiando cartas con el doctor Ezekiel Marsh, el único médico de Bitter Creek, durante los últimos 3 años. La correspondencia encontrada en el consultorio de Marsh después de su arresto como cómplice revelaba que el doctor había estado proporcionando opio y otros narcóticos a las hermanas bajo el pretexto de tratamientos para huéspedes enfermos. En una carta fechada el 12 de septiembre de 1888, Marsh escribía: «He preparado la cantidad solicitada del compuesto especial para el tratamiento de la melancolía severa. Como discutimos, la dosis debe administrarse gradualmente para evitar shock al sistema. Confío en que sus pacientes encontrarán el alivio que buscan». La carta estaba firmada con la inscripción: «En servicio a la humanidad doliente». El sepulturero local, Hiram Polk, también había sido arrestado después de que se descubriera que había estado proporcionando certificados de defunción falsos para varios de los hombres asesinados. Durante su interrogatorio, Polk admitió que las hermanas le pagaban $5 por cada documento, explicando las muertes como fallas cardíacas repentinas o accidentes mineros. Los certificados habían sido enviados a las autoridades territoriales como reportes de rutina, permitiendo que los crímenes permanecieran ocultos durante años. El juicio de las hermanas Ashworth comenzó el 15 de enero de 1890 en Helena, Montana, ante el juez territorial Samuel Broadwater. La sala del tribunal permanecía abarrotada durante todas las sesiones, con periodistas llegando desde tan lejos como Chicago y San Francisco para documentar lo que los diarios llamaban los asesinatos de la caridad cristiana. Evangeline, actuando como portavoz de ambas hermanas, mantuvo durante todo el juicio que sus acciones habían sido motivadas por compasión divina. En su testimonio, que duró 3 días completos, explicó con detalle escalofriante cómo habían desarrollado su filosofía
de liberación misericordiosa. Estos hombres llegaban a nosotras rotos. Sheriff Morrison declaró desde el estrado de los testigos. Habían perdido esposas, hijos, extremidades en la guerra. Algunos nos contaban que oraban por la muerte cada noche. Nosotras simplemente respondíamos a esas oraciones. Cordelia, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte del juicio, finalmente habló durante su última oportunidad de dirigirse al tribunal. Su declaración, transcrita íntegramente por el estenógrafo del tribunal, revelaba una psicosis compartida que había transformado el aislamiento invernal y la interpretación distorsionada de la doctrina cristiana en una justificación para asesinatos en serie. El invierno en estas montañas puede quebrar el espíritu de un hombre más rápido que cualquier enfermedad, declaró Cordelia con voz clara y firme. Evangeline y yo veíamos llegar a estos pobres souls cargando penas que ningún corazón humano debería soportar. Los alimentábamos, los calentábamos, escuchábamos sus historias, y cuando veíamos que el peso de vivir se había vuelto insoportable, les ofrecíamos el único regalo que podíamos dar, un final sin dolor. El fiscal territorial, Jonathan Wickham, argumentó que las hermanas habían desarrollado un método sistemático de asesinato, motivado tanto por ganancia económica como por una forma perversa de gratificación psicológica. Los registros financieros de la pensión mostraban que las hermanas se habían quedado con las pertenencias de las víctimas, incluyendo dinero, joyas y documentos de propiedad. Además, varios testigos confirmaron que las hermanas parecían experimentar una satisfacción inquietante cuando discutían las muertes de sus huéspedes con otros miembros de la comunidad. Sin embargo, el aspecto más perturbador del caso no era la naturaleza calculada de los crímenes, sino la forma en que las hermanas habían logrado mantener su respetabilidad en la comunidad mientras cometían asesinatos múltiples. Testimony tras testimony reveló que Evangeline y Cordelia habían sido consideradas ejemplos de virtud cristiana, mujeres que dedicaban sus vidas al servicio de los necesitados. El reverendo Augustus Vale, pastor de la iglesia metodista, donde las hermanas habían adorado fielmente durante 12 años, testificó que nunca había presenciado mayor devoción religiosa. Oraban con una intensidad que rayaba en lo místico, recordó el reverendo durante su testimonio. Cordelia frecuentemente me consultaba sobre pasajes bíblicos relacionados con el sufrimiento y la redención. Pensé que su interés reflejaba una fe profunda, no una justificación para actos impíos. Los miembros del jurado, todos hombres de la comunidad minera local, deliberaron durante apenas 4 horas antes de encontrar a ambas hermanas culpables de asesinato en primer grado. El juez Broadwater las sentenció a muerte por ahorcamiento, programado para el 28 de febrero de 1890. Sin embargo, la ejecución nunca se llevó a cabo. 3 días antes de la fecha programada para su ejecución, Cordelia fue encontrada muerta en su celda, aparentemente por un ataque cardíaco súbito. Evangeline siguió a su hermana exactamente 24 horas después, en circunstancias idénticas. El doctor que examinó los cuerpos no pudo determinar una causa médica específica para las muertes, llevando a especulaciones de que las hermanas habían compartido no solo una psicosis, sino también
alguna forma de conexión psicológica que les permitió morir voluntariamente cuando se separaron. Los efectos del caso Ashworth se extendieron mucho más allá de Bitter Creek. Las autoridades territoriales implementaron nuevos requisitos para el registro de huéspedes en establecimientos de hospedaje, mandando que todos los operadores reportaran mensualmente las entradas y salidas de sus huéspedes. Además, se establecieron protocolos más estrictos para la emisión de certificados de defunción, requiriendo autopsias en casos de muertes súbitas de personas sin familia conocida. El Dr. Marsh fue sentenciado a 10 años de prisión por complicidad, mientras que Hiram Polk recibió una sentencia de 5 años por falsificación de documentos oficiales. Ambos hombres mantuvieron hasta el final que habían creído genuinamente estar ayudando en tratamientos médicos legítimos y procedimientos administrativos de rutina. La pensión El Refugio del Minero permaneció vacía durante varios meses después del juicio, hasta que fue adquirida por la compañía minera Silver Bell y convertida en oficinas administrativas. Los trabajadores que demolieron las habitaciones reportaron una sensación persistente de malestar, y varios se negaron a trabajar solos en el edificio después de que comenzaran a circular rumores sobre voces nocturnas y el sonido de pasos en los pasillos superiores. El cementerio donde las víctimas fueron finalmente enterradas se convirtió en un lugar de peregrinaje morboso para visitantes de todo el territorio. Las 17 lápidas, financiadas por una colecta pública organizada por el Reverendo Vale, llevan inscripciones idénticas. Alma desconocida encontró paz, el fecha. Las fechas corresponden no a los días de sus muertes reales, sino a los días en que fueron descubiertas sus tumbas, un recordatorio final de cómo sus identidades se perdieron en el proceso de su liberación. Los archivos del caso, conservados en los registros del Tribunal Territorial de Montana, incluyen fotografías de la escena del crimen que raramente han sido exhibidas públicamente debido a su naturaleza perturbadora. Las imágenes muestran no solo los restos desenterrados, sino también los objetos personales cuidadosamente arreglados alrededor de cada tumba, fotografías familiares protegidas en marcos de hojalata, cartas de amor amarillentas por el tiempo, relojes de bolsillo detenidos en horas que quizás marcaron momentos significativos en las vidas de los muertos. Uno de los hallazgos más inquietantes fue una colección de daguerrotipos que las hermanas habían tomado de cada víctima durante sus primeros días en la pensión. Las imágenes, aparentemente tomadas sin el conocimiento de los sujetos, los mostraban en momentos de vulnerabilidad, durmiendo en sus habitaciones, mirando por las ventanas con expresiones melancólicas, o sentados solos en el comedor después de las cenas. Cordelia había escrito notas detalladas en el reverso de cada fotografía, documentando los signos de preparación espiritual que había observado en cada hombre. El diario de Cordelia también revelaba que las hermanas habían estado planeando expandir sus obras de misericordia más allá de Bitter Creek. Correspondencia encontrada en una caja fuerte oculta en el ático de la pensión mostraba que habían estado negociando la compra de una segunda propiedad en Butte, Montana, con la intención de establecer una red más amplia de refugios para almas perdidas. Los planes incluían el reclutamiento de otras mujeres llamadas al servicio, sugiriendo que las hermanas Ashworth
podrían haber estado creando lo que los criminólogos modernos reconocerían como una organización criminal religiosa. El impacto psicológico en la comunidad de Bitter Creek fue profundo y duradero. Muchos residentes reportaron pesadillas recurrentes y una desconfianza general hacia actos de caridad aparentemente desinteresados. El reverendo Vale renunció a su posición 6 meses después del juicio, citando una crisis de fe que lo hacía incapaz de continuar ministrando a su congregación. En su carta de renuncia escribió: «Si la maldad puede disfrazarse tan perfectamente como virtud cristiana, entonces mi capacidad para distinguir entre bien y mal ha quedado fatalmente comprometida». Las ramificaciones del caso también se extendieron a las familias de las víctimas identificadas. Varios parientes, que habían pasado años preguntándose sobre el destino de hermanos, esposos e hijos desaparecidos, experimentaron lo que los médicos de la época describieron como melancolía traumática, al enterarse de las circunstancias de las muertes. La hermana de Marcus Brennan, que había viajado desde Irlanda para reclamar sus restos, escribió una carta al editor del periódico Helena Daily Independent describiendo su experiencia. Prefería la incertidumbre de no saber a la certeza de conocer la verdad. Al menos, en mi ignorancia, podía imaginar que Marcus había encontrado felicidad en algún lugar lejano. Los efectos se sintieron incluso en círculos académicos, donde el caso Ashworth se convirtió en objeto de estudio para los emergentes campos de la psicología criminal y la sociología religiosa. El doctor alienist Benjamin Rush III, de la Universidad Johns Hopkins, viajó a Montana para entrevistar a los sobrevivientes y testigos, produciendo uno de los primeros estudios académicos sobre lo que él denominó psicosis compartida con motivación religiosa. Su trabajo, publicado en 1891 en el American Journal of Mental Science, estableció muchos de los marcos conceptuales que los psicólogos criminales utilizarían para analizar casos similares durante las décadas siguientes. Sin embargo, quizás el aspecto más inquietante del caso Ashworth no fue la naturaleza de los crímenes en sí, sino la forma en que reveló las vulnerabilidades de una sociedad fronteriza, donde la caridad personal podía ocultar fácilmente motivaciones siniestras. El aislamiento geográfico, la falta de comunicación regular con las autoridades centrales y la confianza general en la palabra de individuos respetados habían creado condiciones perfectas para que los asesinatos continuaran sin detección durante años. Los archivos del caso también contienen correspondencia entre las hermanas y varios fabricantes de productos farmacéuticos en ciudades orientales, mostrando que habían estado ordenando cantidades cada vez mayores de opio y otros narcóticos bajo múltiples nombres ficticios. Estas transacciones, que habían pasado inadvertidas debido a la falta de regulación en el comercio de medicamentos, sugieren que las hermanas habían estado anticipando una expansión significativa de sus actividades. En los años posteriores al juicio, varios otros casos de desapariciones misteriosas en establecimientos de hospedaje remotos fueron reinvestigados con mayor escrutinio. Aunque ningún otro caso alcanzó la escala de los asesinatos Ashworth, las autoridades territoriales descubrieron al menos 6 instancias adicionales de muertes sospechosas en circunstancias similares, llevando a reformas más amplias en la regulación de establecimientos comerciales
en territorios remotos. La historia de las hermanas Ashworth permaneció en la conciencia local durante generaciones, transmitiéndose en susurros entre mineros y pobladores como una advertencia sobre los peligros de confiar demasiado en las apariencias de virtud. Sin embargo, con el paso del tiempo, los detalles específicos del caso se mezclaron con folclore local, creando una leyenda que a menudo oscurecía la realidad histórica de los crímenes. Los registros oficiales del caso permanecen sellados en los archivos estatales de Montana, disponibles solo para investigadores académicos con autorización especial. Esta restricción, implementada en 1923, fue justificada por las autoridades como una medida para proteger la privacidad de las familias sobrevivientes y para prevenir la explotación sensacionalista de los crímenes. No obstante, el caso Ashworth continúa fascinando a historiadores criminales y psicólogos forenses, no solo por la naturaleza sistemática de los asesinatos, sino por las preguntas más profundas que plantea sobre la naturaleza del mal y su capacidad para disfrazarse como bien. Las hermanas Evangeline y Cordelia Ashworth habían logrado algo que pocos asesinos en serie han conseguido: mantener no solo la apariencia, sino la convicción genuina de que sus acciones eran moralmente justificables, incluso virtuosas. En las páginas finales del diario de Cordelia, escritas durante sus últimos días en prisión, ella reflexionaba sobre su legado con una serenidad que resulta más escalofriante que cualquier expresión de remordimiento. Cuando la historia juzgue nuestras acciones, espero que comprenda que actuamos no por malicia, sino por una compasión que trascendía la comprensión ordinaria. 17 almas fueron liberadas de sus prisiones terrenales y enviadas a reunirse con sus seres queridos en la eternidad. Si esto constituye un crimen, entonces la misericordia misma debe ser considerada criminal.